Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Steve Jobs. Bienvenidos al primer episodio de Café con mi viejo, una sección de conversaciones con café. Yo soy Valentina y este es un espacio para sentarnos a charlar, sin prisa, como si estuviéramos frente a una taza caliente. Aquí hablamos de la vida, de lo que sentimos, de lo que pensamos y de todo eso que muchas veces se queda entre líneas. Bienvenidos y que se sirva el primer café. Hoy, en Café con mi viejo, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a encontrar en la misma edad, a los 24 años. Mi papá, Gustavo, desde su juventud en Colombia y yo, Valentina, desde este presente en Canadá. Vamos a hablar de sueños, de caminos, de cómo era el mundo antes y cómo lo vivimos ahora. A ver qué tanto hemos cambiado o qué tanto nos parecemos. Bienvenidos al primer episodio de Café con mi viejo. En este podcast vamos a tener la oportunidad de conversar entre mi papá y yo, experiencias de vida, un poco de consejos y historias de la vida que nos han llevado hasta donde estamos ahora. Él a sus 61 años y yo a mis 24 años. Entonces, bienvenido, papi. ¿Cómo estás? Hola, mi amor, ¿cómo vamos? Qué alegría de estar aquí contigo conversando a través de una pantalla, a través de un cable o de un satélite que nos permite como podernos trasladar desde aquí de Bogotá hasta Montreal y estar conversando como cara a cara, como si estuviéramos en la misma mesa, como si estuviéramos en el mismo espacio. Y me da mucha alegría volverte a ver y estar contigo aquí haciendo algo que a ti te gusta tanto y que a mí también a veces me gusta conversar. Conversar como para comunicarnos, como para contarnos cosas, como para manifestar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros sueños, nuestros proyectos y a partir de esa conversación irle dando como forma, como estructura, como contenido a lo que queremos hacer y a lo que venimos buscando desde hace rato. De modo que feliz de estar aquí con usted, contento, alegre, me da mucho placer que tú hayas arrancado con este proyecto y pues hombre, pues, estar ahí colaborándote para ver cómo hacemos. Sí, de hecho recuerdo mucho que nuestras conversaciones siempre son exageradamente largas y me dijiste hace un tiempo, pues, ¿y si las grabamos? O sea, intentemos, digamos, mostrarle un poco al mundo de lo que nos gusta hablar, de esas conversaciones que quizás no todo el mundo suele tener o a lo mejor sí, entre papás y hijos y que normalmente lo hacemos como sin ningún tema en específico, pero igual nos dejamos llevar y vamos hablando de todo un poco. Pero en el día de hoy vamos a hablar específicamente de los 24 años, en tu época y en la mía. ¿Cómo se ha cambiado esa perspectiva entre generaciones y con el hecho de la tecnología, de los avances científicos, tecnológicos, la misma evolución de la humanidad, cómo ha funcionado y cómo era de diferente en tu época y en la mía? Y quisiera comenzar el podcast haciéndote una pregunta muy simple, diría yo, pero a la vez muy compleja, que es, ¿qué hacías tú a los 24? ¿Cómo era tu vida a los 24? Qué bueno saber que realmente no recuerdo mucho sobre eso. Pero antes déjenme hacer un paréntesis. Quería Sí. comentarle que nos demoramos haciendo nuestras conversaciones porque por alguna razón desarrollamos conjuntamente, digo usted y yo y Mateo y bueno, a veces su mamá, nos gusta mucho debatir los proyectos, debatir las ideas, debatir lo que queremos hacer. Y entonces en ese debate nos extendemos y por eso usted hace un momento citaba que nuestras conversaciones casi siempre son exageradamente largas y es precisamente porque nos gusta siempre profundizar en los temas. Total. Con respecto a su pregunta, tremendo, tremendo. Hay una frase que me gusta mucho. Yo me acojo mucho a las frases, no son mías, son que yo he leído por ahí y que yo les he modificado un poco tratando de adaptarlas a mi manera de ver las cosas. Y hay una frase que alguien dice que es de García Márquez y es algo así como que la vida no es lo que vivimos, sino lo que recordamos o la manera como lo recordamos para contarla. Entonces usted me está pidiendo que le cuente cómo era mi vida a los 24 años. Entonces yo trato de
pensar un poquitico en Gabo cuando hizo esa frase, si es que la hizo, ¿no? La gente dice que la hizo, o la historia cuenta que Gabriel dijo eso. Eh, y entonces, uno normalmente cuando cuenta o cuando recuerda un momento vivido y lo cuenta, normalmente no es de verdad lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda de lo que vivió. Y eso sucede seguramente porque entiendo que el cerebro olvida casi todo. Eh, Nuestro cerebro funciona así. Él constantemente está olvidando y constantemente está aprendiendo cosas nuevas. Por eso evolucionamos, por eso nos desarrollamos, por eso crecemos. Porque olvidamos todo o casi todo y recordamos aquello que nos produce emociones. Por ejemplo, el primer beso, el primer hijo, el día que nos graduamos, el día que murió mi papá, el día que murió mi hermano. O sea, esos momentos que están acompañados de fuertes emociones, pareciera que las emociones actúan como un pegamento, como una forma de hacer que la memoria se consolide mejor. Y entonces ya ponerme específicamente a recordarme qué pasó cuando yo tenía 24 años se me dificulta muchísimo y seguramente lo que te cuente sobre esa fecha no fue precisamente lo que pasó. Entre otras cosas, porque a mí me gusta mucho una idea que hay por ahí sobre que uno en la vida, y pues emulando a García Márquez, uno en la vida no se debe quedar con esas cosas difíciles que casi todos vivimos en la juventud, sino que, y acudiendo a otra frase que me gusta bastante también, y es que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Entonces, lo que me pasó a mí en esa época, o lo que me hicieron a mí en esa época, yo no la recuerdo como tal lo que pasó. Yo de pronto lo que más recuerdo es lo que me enseñó esa época, lo que me obligó a cambiar, ¿no? Lo que me obligó a progresar, a desarrollarme, que gracias a lo que me pasó, eso me impulsó a que yo creciera. Entonces no recuerdo específicamente bien las cosas, pero cuando yo tenía 24 años, estaba en Neiva, mmm, estaba, creo, estudiando el 11 año, me parece, si no estoy mal, en el colegio, en el colegio Reinaldo Matiz de la ciudad de Neiva, haciendo mi 10º y 11. Entonces por ahí me cogió. ¿Y qué recuerdo? Pues, no sé, recuerdo a la profesora de francés que cuando yo estaba, digamos, estudiando, yo fui malo siempre para los idiomas, no me gustaban, entonces no los entendía y como no los entendía no me gustaban. Y tenía una profesora de francés que era muy bonita, jovencita ella y muy inteligente, muy pilosa. Y pues por alguna razón a mí me atraía ella. Entonces yo trataba de ponerle cuidado a la clase y a veces utilizaba sarcasmo para pues, digamos, amenizar un poco mi ignorancia, como para tratar de disimularla. Y entonces hay una frase, hay una anécdota que me pasó y que yo se la he contado a ustedes y es que ella, si mal no recuerdo, no sé, en una clase que me estaba haciendo una evaluación oral ahí delante de todo el mundo, me preguntaba por una frase en francés y yo no sabía responderla. Entonces el compañero mío al lado, que no me acuerdo cómo se llamaba, él dijo algo así como que tenía un cuaderno, lo dijo en francés. Y luego, como yo estaba al lado mío, bueno, y Gustavo, y entonces yo no sabía qué decir, entonces yo me acuerdo mucho que yo dije, ya no calle. Pues tratando de emular lo que él dijo, pero no supe qué dije, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de la frase, ya no calle, porque ellos, como si mi compañero tenía un cuaderno, entonces yo lo que quise decir, güey, yo tengo otro cuaderno. No es el mismo, pero es otro cuaderno. Entonces me acuerdo de esas épocas, me acuerdo que vivía en la casa de una tía, de tía Graciela, a quien le he agradecido mucho por la oportunidad que me dio de poder haber convivido con los primos, con Víctor, con Milton y con las dos niñas que estaban en ese momento. Hacía mucho calor, vivía con las
4 primos, o sea, los 2 hombres y las 2 niñas, y vivíamos en una casa porque mi tía vivía en el campo. Entonces yo tenía que ir los domingos a Vega Larga, a mi pueblo, a traer estos víveres y yo cocinaba y me iba a estudiar. Eh, Como siempre, pues era muy tímido, estaba lleno de complejos, estaba lleno Sí, de que creencias. quería enfatizar ahí y hacer otra pregunta sobre la pregunta porque me parece supremamente interesante como las perspectivas de vida diferente de lo que es ahora y de lo que era en el momento, que tampoco pues es como que estemos hablando de la prehistoria, ¿no? O sea, son unos cuantos años atrás, pero me parece sumamente interesante. Y quería profundizar en la pregunta diciendo, ¿qué pasaba por la mente de ti a los 24? O sea, ¿qué eran los sueños de una persona a los 24? Que son los sueños, digamos, que yo estoy pensando ahorita, los que yo estoy buscando en este momento y tratando de decir o definir mi futuro, ¿no? De estar como, no sé si te pasaba lo mismo, pero en esta época de la vida es como entre estoy muy joven y a la vez se me está haciendo la vida. O sea, ¿cuáles son mis sueños? Estoy muy joven para algunas cosas, es temprano, lo voy a lograr, o sea, aún te queda un mundo por delante y en otros momentos pienso de, esto es una carrera y voy súper tarde, o sea, voy quedada en esa carrera porque digamos, hay muchísimas personas que a mi edad están logrando muchísimas cosas más grandes y estoy entre esa mitad, entre no saber eh, si de pronto estoy muy joven para empezar proyectos y mejor me enfoco en otras cosas y es muy temprana la edad y todo esto. Y otra en el que no, dale, dale que es el momento, es ahorita, tienes que avanzar. ¿Qué pasaba por la cabeza a los 24? Tremendo. Yo me acuerdo de algunas cosas muy fuertes. En mí sucedieron cosas demasiado fuertes, muy fuertes, muy fuertes. Sobre todo porque desde muy pequeñito yo fui víctima, como la mayoría de las personas, solo que yo me la tomé a pecho y personal, del bullying, ¿ya? Matoneo. Del matoneo. Uy, terrible, espantoso. Matoneo de mi familia, matoneo de mis vecinos, matoneo de mis compañeros de estudio. No, fue brutal. Entonces, en esa época yo estaba todavía muy confundido y pasé algunos momentos muy difíciles en los que yo no quería vivir. Eh, También había en mi mente unos momentos en los que llegué a pensar, mm, eh, empecé a pensar que Dios no existía, pues porque no entendía o no pude entender cómo, y bueno, en muchas cosas todavía sigo pensando que no entiendo cómo Dios permitía tantas cosas que según yo eran muy duras conmigo, muy fuertes. Entonces yo dudaba mucho de todas esas cosas y trataba por ratos de agarrarme de la fe y nunca lo pude, nunca lo pude. Y no lo voy a poder porque yo ya descarté eso, digamos, me liberé de la famosa fe. Yo no tengo fe hoy. Bueno, habrá el momento en el que le explique por qué no tengo fe en nada, ni en nadie, ni en mí. La fe no existe. Para mí la fe es un invento del ser humano para poder manipular al otro. Entonces, lo extorsionan a través de cosas como esa, por ejemplo, de decirles que usted no tiene fe y entonces una manera de hacerle bullying es decirle usted no tiene fe y entonces tiene que salir de acá del grupo porque aquí estamos, somos los que tenemos fe. Ya habrá otro momento en el cual podamos hablar de ese tema. Entonces yo cuestionaba mucho todo. Ese sí ha sido algo, digamos, innato mío. Siempre el por qué y para qué me pasa lo que me pasa a mí. Entonces, a esa edad de los 24 años específicamente, yo todavía tenía ese torbellino en mi cabeza muy tremendo. Yo buscaba y buscaba y buscaba y buscaba un porqué y nunca lo encontraba. Quizás, y eso lo digo ahora, bueno, hace 30 años que comencé a encontrar eso y ahora me siento feliz porque lo he encontrado perfectamente, o sea, a plenitud. Pero en ese momento, ese bullying, que fue quizás lo que más me afectó, y también un problema que yo tenía de alergia, de que me acuerdo muchísimo, por ahí en esa época comencé a superarlo un poco, esa alergia de las espinillas y de los El acné. barritos que me salían en la cara era terrible.
sea, era espantoso. Y era, digamos, como el motivo por el cual más bullying me hacía. Porque algunos dos o tres compañeros más míos tenían el mismo problema que yo tenía y bueno, éramos el blanco pues de toda esa agresión que me tocó soportar. Pero lo que quise decir fue, gracias a que viví eso y ahora después de adulto fue que lo entendí, o después de mucho más maduro lo entendí, es que pareciera ser que los seres humanos que nos toca luchar el día a día más fuerte y que nos toca luchar más en contravía o en contrapendiente, desarrollamos, o sea, como nos toca luchar y al luchar nos esforzarnos y al esforzarnos el cerebro encuentra cosas, desarrolla cosas que le permiten enfrentar la vida de adulto mejor. Lo que quiero decir es, si tú en la juventud, cuando pareciera ser de acuerdo a lo que he leído y estudiado y entendido, que cuando tú eres joven, y si se le facilita todo en la vida cuando tú eres joven, porque te iba bien en el colegio, te iba bien con la novia o con el novio, te iba bien con la familia, te iba bien económicamente porque todo lo que pedía te lo daban. Como que uno se acostumbra o el cerebro de uno se acostumbra a ver todo fácil y a verlo todo sencillo y a verlo, o sea, conseguir las cosas como fáciles. Como a mí me tocó diferente, a mí me tocó como a mucha gente lucharla para poder estudiar, para poder entender qué pasaba, usted me preguntaba por y qué pensaba de sus proyectos, si iba bien, si iba mal. Yo no tenía, yo no tenía cómo evaluar eso porque yo estaba en una situación en la que yo no quería vivir. Entonces, esa lucha mía por salir de ahí, esa lucha por no aceptar ese esquema de vida, ese paradigma, entonces me llevó seguramente a desarrollar cognitivamente una forma diferente de ver la vida y de entenderla. Y en esa búsqueda y en esa lucha encontré una manera de salir adelante y por eso me ha ido bien económicamente, por eso me ha ido bien en este momento en salud. eh, Quizás por eso tengo los hijos tan hermosos que tengo y tan inteligentes y donde están. Entonces, esas son las cosas que yo recuerdo de esa edad. Me estaba estaba llegando como al final de esa situación. Y digo estaba llegando al final porque más o menos 3 años después ya me encontraba en Bogotá, recién llegado a estudiar en la universidad. Entonces cuando yo llegué a la universidad, para mí fue un antes y un después. O sea, llegar a la universidad es para mí como que yo estaba encerrado en un cuarto con cortinas, oscuro seguramente, y digo oscuro porque no entendía para dónde iba, ni cómo iba, ni nada. Y cuando yo llegué a la universidad, lo que hicieron fue que me corrieron la cortina. Y cuando corrieron la cortina, entró la luz del sol, esa luz fuerte del sol, y me permitió ver otras cosas. Me permitió ver otro mundo. Me permitió entender que yo no era culpable de nada, que yo no le debía nada a nadie, que el mundo estaba por descubrirlo, ¿ya? Que lo que me pasó a mí no fue culpa de nadie, sencillamente fue lo que pasó y que era mi responsabilidad de ahí en adelante hacer de mi vida lo que yo quería hacer con mi vida. Entonces yo comencé a verlo ya mejor y comencé a desarrollarlo mejor. Pero a los 24 estaba en ese torbellino que más o menos le expliqué. Y cómo, eso me parece supremamente interesante porque, de hecho, bueno, mi yo a los 24 pues es una versión totalmente diferente de lo que eras tú a los 24 años, partiendo de que gracias a Dios y a la vida pues no tuve que pasar por las situaciones, digámoslo así, tan fuertes que te tocó pasar a ti en ese momento, pero que sin duda alguna hicieron y fortalecieron la persona que eres hoy en día. Pero quería saber, para profundizar un poco en el tema, ¿cuál fue el momento en el que todo eso cambió? O sea, yo sé que es la llegada a la universidad, lo que nos acabas de decir, como la llegada a la universidad te comenzó a abrir esa otra visión y fue como un renacer, por decirlo así, de Gustavo, de, ok, a lo mejor todo lo que he vivido todos estos años anteriores no es realmente lo que significa la vida y la vida es mucho más allá de eso. Pero ¿cómo es pasar de Vega Larga, que para los que no saben, Vega Larga es un pueblito que queda en el departamento del Huila, pero es un departamento, un pueblo pequeño donde
ha sido fuertemente afectado por la violencia y por todos estos grupos armados donde la religión y el hecho de la violencia han sido como ítems supremamente fuertes que son como la definición de las personas, por decirlo así un poco, que vienen de allá, de este territorio, donde muchísimas familias sufrieron de desplazamiento forzado y pues que tomar la decisión de salir de ese entorno, de ese espacio, cambiar un poco la mentalidad después de haber sufrido un montón de bullying pues ir a vivir a Neiva un tiempo, pero luego de eso saltar a la capital. ¿Ya habías ido antes a la capital? ¿Ya conocías Bogotá? ¿Ya habías, pues, por lo menos como intentado o fue así de un salto cuántico, como un poco similar al que hice yo al volar a Montreal? Eh, yo pienso que hay alguna mm, analogía o mejor alguna similitud entre lo que me tocó, entre lo que yo viví y lo que usted ha vivido, solo que no, en tiempos distintos. Entonces, como hemos evolucionado y como hemos cambiado, pues obviamente no es lo mismo, pero tiene una analogía muy parecida. Es decir, es una energía, es una fuerza, es una necesidad de encontrarse con uno mismo, porque donde tú no estabas contenta, o sea, no eres feliz, o sea, usted estaba en Neiva, estaba en el colegio donde estaba estudiando, en el Rafael Pombo, y pues mientras estuve estudiando ahí fue feliz en tu colegio, pero una vez que salió quería explorar cosas y no había cómo hacerlo en Neiva y por eso se dio lo de Medellín y luego se dio lo de Montreal buscando cómo encontrar lo suyo. Así me pasaba a mí, o sea, yo terminé mi bachillerato en Neiva, me fui para Vega Larga nuevamente, a seguir trabajando el campo y la incomodidad era total porque yo no estaba completo, porque yo no quería eso, porque no me gustaba, porque yo no, pues yo siempre soy inconforme, a mí no me gusta lo que hay, yo siempre quiero otra cosa, pues lo que entiendo hoy en día es que el cerebro siempre desea lo que no tiene. Entonces, como yo no tenía el conocimiento, como yo no tenía los bienes, como yo no tenía los recursos, pues yo los quería tener. Y de alguna manera algunos profesores, que ahorita no recuerdo el nombre, me decían a mí, si usted no se va de Vega Larga a estudiar, usted aquí no tiene nada que hacer. O sea, usted tiene una mente y tiene un pensamiento para estar fuera ¿de qué? De Vega Larga. Y debe estar fuera de Vega Larga si quiere salir adelante. Quizás, y esto lo repetí mucho tiempo, ahorita no estoy tan seguro, pero quizás eso fue lo que, digamos, esa fue la luz que nos mostró el camino cómo salir de allá, porque yo estaba inconforme, yo quería salir, yo quería estudiar, yo quería aprender cosas, yo quería conseguir cosas, yo sabía que podía, pero no entendía cómo. Y seguramente esas palabras de algunos profesores, dos o tres en particular, que me acuerde que yo hablaba con ellos y les contaba todas mis penas y ellos lo único que me decían es tiene que irse de acá porque usted aquí está encerrado en una mano de recuerdos que usted no puede superar, tiene que ir a empezar una vida nueva en otro lado donde nadie lo conozca y empezar de lo suyo y buscar en otro lado. Entonces yo busqué y busqué en eso. Eh, un tío mío, Saúl Cruz, un hermano de mi papá, conocía a un cura, el cura Oidén, que era muy conocido en Neiva, en el municipio de Tello, en Vega Larga, en Neiva, era el cura pues de esos sitios de por ahí. Y en ese momento, en esa época, los curas tenían mucha influencia en la educación, en los colegios. Mi tío habló con el cura tratando de ayudarme. ¿Qué hacemos con este muchacho? Porque es que yo hablaba con todo el mundo y me quejaba con todo el mundo. O sea, digo, lo mío era horrible porque yo todo el tiempo me quejaba. Todo el tiempo me quejaba. Yo todo el tiempo decía que no quería vivir esa situación, que todo el mundo me trataba mal, que yo era esto, que yo era lo otro. Entonces, mi tío seguramente desesperado por escucharme a mí que estaba desesperado, entonces fue y habló con el cura y el cura le dijo, pues vea, yo tengo un hermano de ese cura que es profesor en una universidad en Bogotá, en la Universidad de la Gran Colombia, en la Facultad de Ingeniería Civil. Entonces, pues yo hablo con él para que él le ayude y si es el caso le consiga vivienda o algo para que él llegue mientras se ubica. Y entonces tío corrió donde mi papá, le dijo a mi papá y de una vez nos pusimos a hacer las vueltas. Me pegué 2 viajes, primero a escribirme y luego a un examen que me hicieron, verbal y escrito.
y pasé el examen y así llegué a Bogotá. Así llegué a estudiar en la Universidad de la Gran Colombia, a estudiar ingeniería civil en el año 87. Y, Perdón, en el año 89. ok. Y, o sea, entiendo perfectamente como lo que acabas de comentar. Quería preguntar, no sé cómo, espere, no sé cómo rondar la pregunta que quiero hacer. Ahorita quería saber, como, hablemos del miedo. Esa es mi pregunta puntual. El miedo de mental, de qué pasaba, o sea, era tanto el bullying y tanto el matoneo y tanta la inconformidad de la vida que estabas llevando en Vega Larga que no hubo miedo para decir, me voy, esto es todo, me voy para Bogotá, me voy a estudiar. ¿A dónde llegaste a Bogotá? Cuéntanos un poco de esa primera llegada a Bogotá, es de decir, como, porque personalmente esa venida a Montreal, llegar aquí a Montreal, ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, por no decir que la mejor, pero qué duro fue el comienzo, o sea, fue exageradamente fuerte y eso que en mi caso era la primera vez que yo salía del país, era la primera vez que yo me enfrentaba a un entorno totalmente diferente. Yo siempre he sido de la familia, del hogar, de estar con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, de tener mis amigos, como de estar en mi zona de confort todo el tiempo y tomar la decisión de saltar y decir como, ¿sabes qué? Me voy a un entorno donde no hablo el mismo idioma, donde no estoy en una sociedad a la que estoy acostumbrada, donde mi entorno es completamente diferente y que bueno, al comienzo cuando uno toma la decisión y dice me voy, eso es color de rosa y uno se emociona y uno se despide de todo el mundo y uno hace fiesta pues porque me fui, pero cuando llega y las primeras semanas donde empiezo a cuestionarme qué hice, qué estoy haciendo, extraño a mi familia, extraño a mis papás, extraño a mi hermano, mis amigos, mi entorno, un idioma completamente diferente, pero pues en este caso no necesariamente tiene que ser la lengua, es el idioma mismo de las ciudades. O sea, lo que se habla en Vega Larga es completamente diferente a lo que se habla en Bogotá. Es una vida completamente diferente donde cada persona está pensando en cosas totalmente diferentes, donde la cotidianidad de Bogotá, la rapidez para lo que significa una ciudad como la capital, donde la gente todo el tiempo está aquí, allá, corriendo de un lado para otro, unos estudiando, otros trabajando, gente que se levanta desde las 3 de la mañana, es completamente diferente a la vida en el campo, en la ciudad es un mundo completamente diferente. Entonces algo como esas similitudes de cómo fue esas primeras semanas, cómo fue para un muchacho, ¿qué edad tenías en ese momento? Recuérdame. Recuerdo mucho, pero unos 26, 27 años yo creo. 26 o 27 años, que para lo que significa hoy en 2025 una persona de 26 o 27 años, no quiero decir todas, pero en la gran mayoría una persona de 26 y 27 ya ha viajado un montón. Eso ya Claro, y ha ido y además, ha venido a todos los lados que ha claro, y querido. además era un superadulto, mientras que yo en mi Exacto. época, a esa edad, era un adolescente. Era menos que adolescente. Y además el miedo me paralizaba todo el tiempo. Solo que por alguna razón yo aprendí a superarlo enfrentándolo. Usted apenas tiene miedo y lo enfrenta, ya uno se le quita el miedo. El miedo es o sea, antes de está uno con el miedo. Después de que usted se enfrenta al miedo, ya ahí para adelante no viene sino gozo, placer, satisfacción, porque se siente uno empoderado porque lo vencí. Claro, había pánico, había miedo. Me acuerdo que yo tenía una amiga, Amira Moyano, que ella me prestó un saco para venirme porque es que Neiva o Vega Larga es caliente y Bogotá en ese tiempo era súper frío. Bueno, lo sigue siendo en algunas partes, pero seguramente por cambio climático hoy por hoy las cosas son distintas. Uy, en ese tiempo cuando yo llegué acá estaba lloviendo, era oscuro, el frío era terrible y pues yo no tenía sacos de nada, de ninguna clase. Entonces Amira me prestó un saco que me quedaba cortico el brazo, o sea, no, digamos, como era, pues mujer y yo hombre, los brazos son más largos. Entonces el saco del hombre le llega hasta acá, pero el de ella me queda por acá. Y apretado, ya queda como nalga torero, bien apretado. Entonces, ese fue el único saquito que yo traía aquí a Bogotá. Y nada, una cajita de cartón con algo de víveres, con panela, unos Tipo, bizcochitos tipo el chavo del 8. tostados,
algún plátano, yuca, y llegué con la cajita y y en otra cajita traía pues algo de ropa que tenía, como una o dos mudas, porque ahorita tengo 20 mudas siendo vanidoso, pero en ese tiempo no tenía sino dos, una que lavaba y la otra que tenía puesta. Y entonces llegué con eso, pero con una cantidad de sueños, feliz, feliz porque llegaba del campo, de Vega Larga, de la montaña, de la finca, porque no estoy hablando que yo viví en un pueblo, no, yo vivía en la finca, finca, finca. Yo conocí el pueblo como a los 15 años, o sea, que podía andar dentro del pueblo solo. Yo conocí a Neiva a los 20 años, que podía caminar por las calles de Neiva a los 20 años sin ir de la mano de mi papá. Imagínense, 20 años para poder soltarme de la mano de papá en Neiva, porque me perdía en una cuadra, no conocía. Entonces, ese campo es distinto a vivir en un pueblo donde uno desarrolla otro tipo de habilidad. Entonces, yo venía del campo a campo y llegar a una ciudad como Bogotá, que es tan grande y tan absorbente, y con ese clima, sin dinero, porque haciendo esfuerzos de la familia, de los tíos, reunimos para pagar el primer semestre que me valió 70.000 pesos. En esa época eso era un plata terrible. Entonces yo no tenía un peso. Llegué donde un amigo de mi papá que le arrendó una pieza en 5.000 pesos en ese tiempo, o en 500 pesos, ya ni me acuerdo. Y para yo vivir ahí en la pieza, vivía solo, en la misma pieza cocinaba, hacía frijoles y arroz y fritaba carne. Y eso era lo que yo comía y me iba a estudiar, me iba a pie hasta la universidad, me volví a pie. Así fue el primer semestre más o menos. Ya en el segundo semestre ya conocí un poquito más la ciudad, aprendí por ahí cómo hacer cositas para ganarme algo de plata. Me acuerdo que a algunos compañeros yo les cobraba porque a mí me gustaban mucho las matemáticas y me iba bien. Cálculo uno, matemáticas uno, a mí me gustaban, entonces yo les ayudaba a resolver algunas tareas, inclusive algunos exámenes y ellos me pagaban. Entonces ahí ya comencé a coger moneditas y ya como al segundo o tercer semestre me pasé, porque yo llegué a estudiar de día, pero no podía seguir, porque no tenía con qué, no había de dónde. Entonces me pasé a estudiar de noche, nocturno, estudiante nocturno, y ya comencé a buscar trabajo de día. Y me salían trabajitos aquí, allí, hacer cositas. Y así fue, más o menos, hasta que me fui metiendo. Luego me tocó cancelar como en dos o tres oportunidades el semestre, porque no había plata para pagar. Trabajaba ese semestre, ahorraba y ya tenía para el semestre siguiente, volvía y pedía el reingreso y volví a estudiar hasta que logramos terminar. Gracias a Dios. Y hablando de esas cosas, me surge una pregunta súper interesante. Para un muchacho de los 24, de los 20 a los 30, que es esa época maravillosa, gloriosa, donde uno tiene un círculo social, donde uno sale, donde uno va de fiesta, donde tiene esos primeros amores de... Pues porque uno en el colegio, pues uno da piquitos y uno sale con el uno y con el otro, pero entre los 20 y los 30 es como esa formalización de mi primer amor, mi primer pareja, mi primer círculo social, donde salgo de fiesta, donde sábado y domingo es época para irse de fiesta y ir a rumbear un poco, donde pienso, como lo decía anteriormente, en los sueños, donde hay cosas importantes en ese momento para uno y dentro de muchas personas está mantener un círculo social, ir a la universidad, trabajar. Ahora en esta época del 2025, ser fitness, ir al gimnasio, comer saludable, ahorrar para ir a pilates, viajar por el mundo. O sea, uno tiene un listado de cosas que quiere hacer entre los 20 y los 30 porque hay mucha gente, y no sé, yo creo que para esa época, de acuerdo a lo que yo sé, sobrepasar los 30 sin un hogar y sin una familia y sin una esposa y sin unos hijos, o en el caso de las mujeres sin un esposo y sin unos hijos, pues es no realizarse en la vida. Entonces digamos que esa libertad, digámoslo así un poco, estaba entre los 20 y los 30 años. ¿Qué era importante para ti a los 24, 27 que estuvo en la universidad? ¿Qué era lo realmente importante para ti? O sea, decías como, esto es lo que es importante para mí en este momento, esto es lo que hago, y te enfocabas 100% en eso, pero sobre todo, ¿qué era? ¿Qué era lo que pasaba? Yo no viví esa vida social de la que usted está insinuando, yo no la viví a esa época, a esa edad, porque no tenía tiempo, porque no tenía recursos económicos, porque la situación de la que yo venía no me permitía esos, por así llamarlos, lujos. O sea, yo no viví en absoluto nada de toda esa época. Yo lo que recuerdo es que yo estudiaba y trabajaba y el sábado, en la tarde o el domingo,
yo me reunía con dos compañeras en particular a estudiar. Nosotros desarrollamos con ella, se llamaba Tania Alexandra Henao y Carmen Cecilia Morales. Dos compañeras muy hermosas, una bien morena, morena, color chocolate, y la otra bien mona, hermosa, de cabello rubio. Yo les decía café con leche cada vez que me la encontraba porque pues era la mezcla perfecta. Éramos amigos, solamente eso porque no me permitieron nunca más. Yo me vivía enamorada de ambas, pero, pero ellas no. Solo que me gustó mucho la relación con ellas y quizás fue la única relación que yo tuve. Bueno, hay otra niña, Gina, con la cual yo me llevé también bastante bien, pero me llevé bien con ella las dos. Y lo que sucedía los fines de semana era que yo me reunía con ellas a estudiar, sobre todo en la primera mitad de la carrera, porque ya después ellas, como ellas ya avanzaron de corrido, yo me quedé porque cancelaba semestres y todo, entonces ya después se dificultó. Pero en los primeros semestres yo me reunía casi todos los fines de semana a estudiar. Y con ellas desarrollamos un método y era que nosotros repasábamos lo que vimos en la semana, ¿ya? Y luego nos quedaba un ratico, sacábamos una hora como para intentar repasar o estudiar un poco lo que sabíamos que se iba a desarrollar en la semana siguiente o en la clase siguiente. Eso nos sirvió muchísimo porque cuando nosotros llegábamos a clase con el profesor, ya sabíamos de qué iba a hablar el profesor, y cuando el profesor tocaba el tema, para nosotros no era nuevo, entre comillas, o sea, porque ya lo habíamos leído, ya lo habíamos medio debatido tratando de descifrar y de entender un poco de qué se trataba. ¿Ve? Y como un tema va amarrado con el otro, es consecuencia del otro, entonces se nos facilitaba y por eso nos iba bien y por eso yo podía hacer algunos parciales a nombre de otros compañeros y para ayudarles, y ellos me dan monedas y me ganaba unos pesos en eso. Entonces, más o menos, esa parte inicial de cuando yo empecé a estudiar en la universidad me tocó así. Me tocó, yo iba a clase, afortunadamente en la universidad no hubo mucho bullying, entre otras cosas porque en esos días, me acuerdo que la universidad tenía un servicio de psicología estudiantil para los estudiantes. Hay una psicóloga de apellido Geithner, si no estoy mal, si no, me perdonan el alemán porque no tengo ni idea. Era una mona grandotota de origen alemán, psicóloga. Y yo fui a hablar con ella de todo, de todo. Yo le conté todas mis penas desde que tenía 3 años. De sexualidad, de mujeres, de lo que yo sentía, de lo que me pasaba a mi cuerpo. Porque entre otras cosas, yo desde muy pequeñito, mis hormonas me hacían estragos en mi cabeza y en mi cuerpo. Yo le preguntaba a mi mamá y a mi papá y ellos me cogían, pues no me castigaban, sino que mamá me decía, no preguntes las cosas, vaya, no sé qué, o sea, nunca me explicaron nada, entonces yo no sabía nada. Era torpe, pero torpe, torpe. Entonces, eh, me cogí confianza con esa psicóloga y en algún momento le contaba todo. Y ella, entre comillas, me puso pues los pies sobre la tierra, cómo funcionaba el cuerpo, por qué me pasaba lo que me pasaba, cómo tenía que manejarlo, cómo tenía que gestionarlo. Y eso me permitió muchísimo, muchísimo, o me facilitó muchísimo la vida. O sea, yo de ahí para adelante comencé a encontrarme conmigo mismo, comencé a entender lo que me pasaba y a fortalecerme, pues a empoderarme de las cosas. Y eso me permitió tener buena relación con Tania, con Gina, con Carmen, con Rosario Móvil, con otras compañeras que yo tuve. Tuve muchas compañeras, amigas, muy hermosas, pero solamente amigas, compañeras. Eran Claro. unas niñas encantadoras. Y la pasé bien, o sea, nunca me pasé con ellas, ellas nunca me aislaron o me hicieron bullying, sino que al contrario siempre me integraron. Y además eran niñas muy juiciosas, porque uno encuentra compañeras locas que van a la universidad pero a otra cosa. Me parece súper interesante y eso que acabas de decir me parece muchísimo más interesante y es el tema de la psicóloga. ¿Cómo se veía la salud mental en la época en la que estabas en la universidad, en el colegio? Porque pues para nadie es un secreto que estamos en una época y después de lo ocurrido con el COVID-19 o la pandemia, no sé cómo la conozcan las personas que nos estén escuchando,
La salud mental es uno de los temas que más salió a flote, de los que más se volvió tendencia, de los más famosos, donde en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, se ve un poco más abierto el tema de la salud mental, de la depresión, de la ansiedad, de los trastornos de personalidad, de los ataques de pánico. Y saber que eso siempre ha existido, eso existía mucho antes de Dios, probablemente los temas de no estoy conforme con quién soy, los problemas que pasan por mi mente son problemas que a veces son más grandes que yo, lo que siento, no sé cómo canalizar eso que siento, no sé cómo manejar esa ira interna que tengo, ese dolor, ese trauma, no sé cómo canalizar ni cómo trabajar en todo eso y en todo ese entorno. Y de acuerdo a lo que nos has contado, pues el bullying, el matoneo, todos estos problemas que ocurrían cuando estabas más joven y vivías en el pueblo o cuando vivías en Neiva, que pudiste dialogarlos con esta psicóloga, ¿fue fácil? O sea, ¿cómo fue ese primer encuentro de voy a hablar con un profesional porque me siento mal, no me siento bien? ¿O fue más que alguien te obligó? ¿O fue más que alguien te dijo, vamos, yo lo llevo? Lo agarró de la mano y dijo y lo metió allá con la psicóloga. ¿Y cómo? Esa es una primera pregunta. Y lo otro es, ¿cómo ves el futuro? O sea, ¿cómo ves hoy en día? Un poco sobre la salud mental y un poco en general sobre todo. O sea, ¿cómo ves ese cambio de lo que pasa hoy en día? ¿Qué hubiera sido de Gustavo si hubiera tenido los 24 hoy en día y no en ese momento, por ejemplo? Claro, pues el cambio fue total. Yo no recuerdo, como te dije hace un ratico, porque pues afortunadamente olvidamos casi todo lo que vivimos en la vida. No recuerdo con precisión cómo fue que yo llegué a la psicóloga. Intuyo que tuvo que ver muchísimo mi constante desaprobación que yo tenía hacia mí mismo, mi constante queja. Yo aburría a mis compañeros quejándome todo el tiempo de lo que según yo me había tocado muy duro en la vida para poder salir adelante. Y entonces alguna vez consumiendo licor con dos compañeros, Ovidio Asprilla y Gerson Bejarano, un arquitecto y un ingeniero civil de la Católica, que eran muy amigos míos, y estábamos consumiendo alguna cerveza que ellos me estaban gastando y me hacían bullying porque yo no compraba, porque yo no tenía con qué comprar, gotera, algo así me decían. Entonces, eh, yo, cuando ya tenía algunos tragos en la cabeza, comencé a hablar cosas, comencé a decir cosas, las mismas de siempre, la misma quejadera, el mismo negativismo, echándole la culpa a todo el mundo de lo que a mí me pasaba. Y ellos me cogieron y pegaron una vacía, una regañada, o sea, me pusieron, como dice uno por ahí, en su sitio. Y yo me acuerdo que ellos me dijeron, vayan de la psicóloga, ella te ayuda. Y me acuerdo como de esos fragmentos, pedacitos, de cómo fue que ocurrió eso. Eh, y lo que me acuerdo fue que hubo varias secciones. Entonces, lo que yo más recuerdo de esa época, de ese momento, es que eso me cambió la vida. Por eso yo dije, mi vida antes de la universidad y mi vida después de la universidad. Como te dije, me corrió la cortina y me dijo, mire el mundo que hay para usted, va por él. Eso es lo que hay para usted. No lo que pasó. Lo que ya hicieron de ti, eso ya tienen que olvidarse de eso y dejarlo atrás. Mire lo que hay para arriba, mire lo que hay hacia allá. Por eso utilicé la frase, me corrió la cortina. Cuando estaba la cortina puesta, yo no veía nada para afuera. Cuando me corrieron la cortina, fue que descubrí que había un mundo para mí. Pero no lo descubrí de totazo o de un momento para otro. Fue progresivo. Que pues yo tenía mucha duda, mucha incredulidad. Venía de... Bueno, me vine para casa a llorar, a desahogarme y empezar a trabajar duro lo que ella me decía, porque ella me puso trabajo, me puso tareas, me puso, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, tiene que pensar así, tiene que, bueno, una cantidad de cosas. Y entonces yo me vine a tratar de aplicar lo que ella me dijo y sin querer queriendo, cuando me di cuenta yo ya era otro. Y desde entonces hasta hoy cambio todo, todos los días, como las células de mi cuerpo que mueren y nacen todos los días, así yo cambio todos los días. Lo que me pasó ayer, eso ya pasó. Y de eso que pasó, claro, solamente me quedo con lo que me ayuda a construir lo que estoy viviendo hoy. Mañana no tengo ni idea. De hecho, para mí no existe ni mañana ni ayer. Existe este momento que estoy contigo, feliz, contento, el mejor momento de mi vida
No son los 24 años ni los 27 en la universidad, sino este. O sea, hoy Claro. es Jueves Santos a las 3 de la tarde seguramente. eh, es el mejor momento de mi vida, ¿ve? Pero lo construí a partir de lo que comencé ahí en la universidad. Ahí lo empecé. Y así lo he venido construyendo toda la vida. ¿Qué piensas de la salud mental de hoy en día? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas de cómo vivimos los de mi generación? ¿Cómo ves la generación que está viviendo ahorita en el 2025? Pues de pronto tengo alguna opinión, porque vivirla o entenderla es muy difícil. Y esa opinión la he venido formando a través de mis hijos, de mis sobrinos, de mis hermanos menores. Mm, Ahorita estoy compartiendo un año con dos sobrinas que me tienen encantado, me tienen feliz, me tienen abrumado. O sea, compartir con ellos se aprende muchísimo. Entonces yo veo la juventud de ahora a través de ellos, de ustedes, de verlos cómo les toca enfrentarse a esos nuevos cambios y a esas nuevas situaciones. Y yo la veo muy optimista, yo la veo muy bien, yo la veo con muchas posibilidades. Como en aquella época que me tocó a mí, eh, también hay algunas situaciones difíciles en las que se tienen que enfrentar y en las que tienen que superarlas si quieren salir adelante, porque de lo contrario les pasa por encima. Les pasa por encima, el tiempo se va y el que aprovechó, aprovechó, como gracias a Dios lo pude hacer yo, y el que no, pues se quedará ahí en el intento. Pero yo lo veo bien, o sea, lo veo muy optimista, lo veo con muchas posibilidades, veo un mundo bastante integrado. Las formas de comunicación de hoy en día son gigantescas comparada con la época mía, porque pues en mi época no había televisión, no había celulares, lo único que había era un radiecito viejo donde uno sintonizaba una novela que se llamaba Calimán y eso era lo único que uno veía y nada más. Ahora afortunadamente hay un sistema de comunicación amplio que nos permite escoger, que nos permite decidir. Eh, Pienso que hoy por hoy el que no estudia es porque no quiere, aunque es una frase que hay que discutirla, pero lo que quiero decir es que hay muchas oportunidades para uno aprender. Hoy una persona que pueda tener acceso a un móvil, que tenga un programa mínimo para usted poderse comunicar con Internet, bueno, que tenga el Internet también, desde luego, el móvil y el Internet, y que el móvil tenga un programa mínimo para conectarse a Internet. Usted puede entrar a las redes sociales, puede entrar a, pues no sé, a YouTube, a Google, a cualquier cantidad de programas de estos que hay o de servidores que hay e informarse de primera mano. Antes no. Antes era lo que dijera mi mamá, lo que dijera mi papá, lo que dijera el cura del pueblo. Y por supuesto que mi mamá y mi papá pues lo hacían de buena intención, pero no tenían el conocimiento, no tenían la herramienta para poder debatir, para poder discutir, para poder discernir. Sencillamente se repetía todo de papá a hijo y así llevaba miles y miles de años repitiéndose y pues no había cómo desarrollar ideas nuevas. Hoy por hoy no. Hoy la juventud tiene toda la información en la mano, toda, es toda, toda. Claro. Ahí lo que ya tiene uno como padre seguramente o como adulto mayor responsable es, y que me pasa a mí con las niñas, es tratar de guiarlas o orientarlas sobre cómo saber qué me sirve y qué no me sirve para crecer. Porque como abunda tanta forma de usted poder aprender, pues no, lo que existe no es solamente bueno, también hay cosas que no sirven, hay cosas basura, cosas que nos dañan, nos pueden dañar la vida, nos pueden dañar la mente. Entonces es importante desarrollar no solamente la curiosidad, ¿ya? La curiosidad en el sentido de querer saber y querer investigar, sino el pensamiento crítico. Es importante poder desarrollar el pensamiento crítico porque, ¿por qué? ¿Para qué?
¿Quién dijo? Demuéstremelo. Y no es sí porque sí, como me decía mi mamá. No pregunte tanta vaina, la gente dice que las cosas son así y así hay que hacerlas. Me decía mi mamá cuando yo le cuestionaba cosas que no aceptaba y que no entendía. Hoy no. Hoy tenemos muchos sitios donde ir, donde preguntar. Y si yo tengo un pensamiento crítico, yo voy a zarandear, yo voy a tamizar bien la información y me quedo con lo que a mí me gusta, con lo que a mí me cuadra, con lo que a mi entender es lo que me puede servir para crecer. ¿Ve? Entonces la importancia Claro. está es ahí en cómo yo dentro de todo ese mundo tan grande que hay ahorita de información, lo que pasa es que en mi época no había acceso a la información. No es que no, o sea, quiero decir, no es que no hubiera información, No había la la había, facilidad para acceder a esa pero era información. privilegiada. Claro, Y la iglesia era la iglesia y los políticos se habían apoderado de esa información. Y ellos no permitían que esa información saliera a la luz. Ellos la manipulaban y la utilizaban como un medio de poder, como una forma de gobierno. claro. Siempre las religiones lo han hecho así y los políticos, ellos nos manipulan porque tienen la información y no nos la dejaban o no nos permitían acceso a esa información. Mientras que hoy ustedes, los jóvenes, que es la pregunta suya, se les facilita porque tienen toda la información, pero toda es toda. Lo único que necesitan es desarrollar la curiosidad y desarrollar un pensamiento crítico. La curiosidad para ir a buscar la información, ¿ya? Querer saber el por qué pasa lo que pasa y no solamente quedarse con la información que le dan en los medios tradicionales, que son totalmente manipulados, totalmente adoctrinados o para adoctrinar a la gente, para poderla manejar, sino también tener esa capacidad de decir esto me sirve, esto no me sirve, y ir a buscar la información. En ese caso, si yo tuviera que sugerirle a la juventud cómo buscar esa información, yo les diría, busquen personas exitosas, busquen personas de bien y lean sus historias. Busquen información sobre sus vidas, cómo fue que salieron, ¿ve? Porque no se le olvide que somos eh, aquello que compartimos con las 5 personas que más tiempo pasamos. Cuando convivimos con algunas personas, esas personas tarde o temprano terminan influenciando en nuestro desarrollo personal. Si queremos tener éxito, entonces tenemos que rodearnos de esas personas que han tenido éxito. Porque si yo no tengo pensamiento crítico y me rodeo de personas que me invitan a tomar trago, en el caso de los jóvenes, que usted me hablaba hace un ratico de cómo había sido mi vida social en mis 24, que yo pues no la tuve, porque bueno, lo que te expliqué, pero hoy por hoy los jóvenes tienen muchas posibilidades de hacer vida social, pero entonces el punto crítico es con quién comparto esa ¿A vida quién, social. claro, a quién le Por- deposito mi energía? exacto, porque ahí es donde se vuelve difícil que se pueda, o sea, somos hábiles tanto para el bien como para el mal, y si nos rodeamos de personas que no son muy bien intencionadas, pues nos pueden llevar por un camino equivocado. Y si nos rodeamos de personas que sean exitosas, entendiendo el éxito como el desarrollo personal en el día a día, no como un fin para llegar al éxito, sino como lo que el éxito para mí es lo que yo vivo del día a día, el cómo lo gestiono, el cómo salgo adelante en el día a día, de tal manera que llego a los proyectos que yo quiero llegar. Entonces, si yo logro desarrollar esa habilidad crítica para saber qué me sirve y qué no me sirve, ustedes están en la mejor época de... O sea, nunca antes hubo tantas posibilidades de salir adelante desde el punto de vista académico, desde el punto de vista cognitivo. Nunca hubo tanta información ni tantas posibilidades a la mano, fácil, para salir adelante. Claro, lo entiendo perfectamente. Escucho en esta época de los podcasts que vienen surgiendo a partir de la pandemia y de todo esto del encierro, digamos que teníamos que vivir en las casas y del hecho que aquí un story time de nosotros como familia, la pandemia fue la oportunidad perfecta para sentarnos y dialogar cada vez que se podía y hablar del mundo y me acuerdo perfectamente una vez, no me acuerdo exactamente la fecha, pero me acuerdo que una vez se fue la luz en mi casa, se fue la energía y eso fue en la noche
y nos desesperamos porque no teníamos nada que hacer y prendimos unas linternas y nos sentamos en la sala y dijimos, pues hablemos, porque ¿qué nos ponemos a hacer si no hay nada que hacer? Hablemos. Y siento que a partir de esas épocas empezaron a salir los podcasts y las conversaciones, estas conversaciones que genuinamente las personas pues ya hemos tenido desde épocas inmemorables, pero que ahora se tomó la decisión de grabarlas para que otros nos escuchen, porque antes algún porcentaje de la población creía que eso que le pasaba, y yo imagino que te pasó en algún momento, que esto que me pasa solo me pasa a mí. O sea, yo no creo que le pase al resto del mundo. O sea, las desgracias y todas esas cosas malucas y todas esas cosas malas y las mismas cosas buenas solo me ocurren a mí. O sea, yo no creo que a la gente del entorno le ocurra. Y cuando empezaron a salir estos podcasts y estas entrevistas y estos videos y estas conversaciones, descubrimos que es más el porcentaje de personas que le pasa lo mismo y que se sienten identificadas con estos entornos. Y a ti, ¿cómo te gusta hacer referencias de libros? Y a mí me encanta hacer referencias de podcast porque soy fanática de escuchar a la gente hablar. Me cuesta un poco más leer, aunque estoy tratando de entrar en ese hábito de la lectura, pero escucho mucho a la gente cuando sube podcast y habla. Tengo un podcast que en este momento no me acuerdo exacto el nombre de la persona, pero el podcast se llama Los hombres sí lloran, así se llama, me parece maravilloso el título del podcast, o sea, Los hombres también lloran, creo, si no estoy mal, de Juan Pablo, el apellido se los quedo debiendo. Es un gran podcast donde es una conversación entre dos hombres, es el entrevistador que es Juan Pablo y otro invitado donde ha estado el japonés, chino, ¿cómo se llama ese señor de Yukoi, sería Yukoi, el Yukoi, colombiano Yukoi de Kenji? origen japonés. Exacto, y han estado un montón de otros invitados donde dialogan sobre el tema, pues como en específico de la salud mental, pero donde hablan de cómo de pronto dentro de la sociedad, el hombre, y más que todo en las épocas antiguas, el hombre era el que comandaba el hogar, en el que respondía por el hogar, en que el hombre no tenía derecho a llorar porque pues nacieron en un entorno y en una sociedad donde se les exigía esa fuerza, esa capacidad mental y física para sostenerse no solo a ellos, sino sostener el hogar y donde, digamos, hablar de ir al psicólogo, hablar de no me siento bien, no estoy conforme, mi cuerpo no me gusta, no me siento bien con lo que estoy viviendo, pues eran temas que no eran de conversación y que no estaban bien dialogarlos y donde se tenían que guardar eso para su entorno y, perdón, para sí mismos y no poderlo compartir con el entorno. Y dentro de esos, digamos, conversaciones internas que se tenían como individuos para poder desarrollarse y decir, ok, hoy me pego una lloradita frente al espejo y me baño la cara y salgo y como si nada hubiera pasado. Ahora que estamos en el 2025, tú ya con 61 años, si tuvieras la oportunidad de darle un mensaje a ese Gustavo del 24 años, ¿no? Como un déjà vu del futuro, está ese Gustavo de los 24 y ¡pum! Le aparece el de 61 diciéndole, espérate, vengo del futuro. ¿Qué mensaje le darías? O sea, ¿cómo te hablarías a ti mismo de 24? ¿Es que acaso le dirías, tranquilo que vas bien, lo vas a lograr? O todo lo contrario, deja de llorar, sé hombre, respira y continúa la vida. ¿Cómo funcionaría ese mensaje? Difícil, ¿no? Poder uno trasladar el tiempo a esa época. Yo creo que yo no le diría nada, porque yo he venido aprendiendo de a poco que hay una frase por ahí que me gusta también. Yo acudo mucho a las frases porque me han ayudado a estructurar mi personalidad. Me gusta cómo grandes pensadores resumen tanta historia o tanta significado en una sola frase, ¿ya? Entonces, a mí me parece muy difícil poder uno darle consejos a alguien para que cambie o para que mejore alguna situación que, como dice usted, 61 años o en este caso 40 años después, poderlo aconsejar, ¿no? Entre otras cosas porque, como dice la frase, eh, si yo pudiera cambiar, ¿ya? Todos los errores que cometí, se me olvidaría todo lo que aprendí. Alguien dijo esa frase, no es textual, yo la adapté a mi manera de entender las cosas, pero más o menos la frase dice así, si yo pudiera borrar, no, si yo pudiera corregir todos esos problemas que yo tuve, por ejemplo, a los 24 años, eh,
se me olvidaría todo lo que aprendí. Porque es que lo que quiero decir es, el hecho de haber cometido esos errores, de haber sufrido lo que sufrí, de haber vivido lo que viví, de haber disfrutado lo que disfruté, me hizo forjar esta personalidad que tengo hoy día. Me Claro, hizo encontrar el camino que estoy recorriendo hoy día. Yo no estaría corriendo otro. Como claro, te pero decía, gracias a ese esfuerzo que me tocó, ese sobreesfuerzo que me tocó que hacer para poder salir, porque es que a otros se les facilitaba, tenían los recursos, tenían el autoestima, tenían la familia al lado, entonces se les facilitaba salir adelante. A mí no, pero para yo poder salir también me tocó esforzarme más. Y eso hizo que hoy día, gracias a ese entrenamiento que me tocó hacer para poder salir adelante, yo me forjé más, me hice más fuerte. Y eso me hizo que hoy día a mí se me facilita todo. Con mis hermanos, para no irme más lejos, me deja aterrado que ninguno de ellos es capaz de o se atreve a liderar procesos exitosos, sino que no viven, sobreviven. Apenas hacen para el día, no hacen para más. ¿Ve? Mientras que yo veo todo claro, yo veo todo bien, yo veo todo posible. Yo, cada momento que pasa es una nueva oportunidad para hacer las cosas que hasta ahora no he logrado. Yo no me quedo pensando, como dijo usted, bueno, y si pudiera darle un consejo al de 24 años, ¿qué le daría? No, no lo voy a hacer porque yo estoy ocupado, mi mente está ocupada es en a los 61 años, ¿qué debo hacer? ¿Ve? claro, Y además yo no le doy consejos a nadie porque mi vida es muy distinta a la del otro. Y yo darte un consejo a ti sería decirle, usted no sabe hacer las cosas y yo sí las sé hacer. Entonces venga, le digo cómo se hace. No, usted en su claro, momento y en su época, usted forja su propio desarrollo y sus propias decisiones, mientras que y cada uno, o sea, alguien dijo por ahí una vez otra frase, imagínese, de las tantas frases que yo hago, llegó y dijo, mamá, no me dé consejos porque es que a mí no me gusta la vida que usted lleva. Y si usted me va a dar consejos, usted lo que pretende es que yo sea como usted. Y yo no soy como usted, mamá. A mí no me gusta su vida, entonces no me dé consejos. Y esa frase a mí me gusta mucho, me ha marcado mucho porque yo digo, ¿con qué derecho yo voy a darle consejos a otro cuando ni siquiera resuelvo mi vida? Y mientras yo estoy ocupado dándole consejos a otro, se me pasa la vida, se me pasa. claro. Y yo necesito Bueno, vivirla, porque es que ya me quedan sí. poquitos calendarios, me quedan 65 nomás. ¿Ya? Otros setenta y Y cinco, nada esa, más. cronológicamente estamos diseñados para vivir entre 127 y 130 años. A mí me falta todavía 65 y yo quiero aprovecharlos y quiero disfrutarlos y me gusta Claro, disfrutarlos. La vida es para vivirla, la vida no es para lamentarla ni para estarme quejando más. Ya me quejé de los primeros 25 años de mi vida, de ahí para acá es para construir. ¿Construir qué? Lo que claro. quiero. Y disfrutarlo, porque solo construirlo sin disfrutarlo no sirve. ¿Para qué acumular cosas si no las disfruto? Entonces yo voy construyendo y voy disfrutando el día a día. Quisiera hacer como un paréntesis para dar un mensaje a las personas que nos están escuchando, y es que me remonto al momento en el que dijiste que lo que viviste era necesario para lo que eres hoy en día, pero eso no significa para las personas y el entorno que todo el mundo tenga que pasar por las cosas que pasaste y los traumas que tuviste y el matoneo y la falta, digamos, económica, social para desarrollarte en ese momento. No significa que todo el mundo tenga que vivir eso para poder lograr o ser exitoso en la vida. Son épocas y son momentos y son personas e historias totalmente diferentes, ¿no? Sería maravilloso porque desde mi punto de vista yo no tuve que pasar por nada de esas cosas. Otra historia completamente diferente, con otros traumas totalmente diferentes y que me ha permitido desarrollarme hasta lo que soy hoy en día. Es decir, no se necesitan traumas como de matoneo, entonces, ay, como yo no viví matoneo, nunca voy a hacer nada en la vida, porque pues necesito el matoneo para desarrollarme. No, eso no es una realidad. Hablamos más de aquellas experiencias personales que nos marcaron, fueron lo que nos crearon para lo que somos hoy en día, Porque, independientemente de lo que haya sido en ese momento. claro, claro que sí. Lo que pasa es que eso es lo que de pronto algunos conocen como el ascenso social, diría yo. Ajá, ¿Por qué? Porque es que a mí me tocó vivir esos escalones para yo salir, pero ya ustedes, yo recorrí un determinado espacio dentro de esa escalera y ya ustedes los dejé en un escalón más arriba. No tienen por qué volverse al primer escalón a repetir lo que a mí me tocó. Y así cada ser humano en la claro, sociedad. O por sea, eso, por vamos eso aprendiendo de lo que hay en el momento.
Es que cuando yo Total, estuve no había nada, yo no tenía, o sea, no había nada, sí, había muchas cosas, pero no había nada si lo comparamos con lo que hay hoy. Me claro. refiero a las oportunidades de comunicación, las oportunidades de aprender, eran otras, eran diferentes, por no decir difíciles, lo que no habían eran totalmente diferentes. Entonces, eso ya desapareció. Como es otra época, pues usted cómo va en esta época a querer hacer lo que hacían en otra época. Claro. No, y digamos, como yo lo puedo explicar. Por eso es sumamente importante que cuando nos detenemos a leer libros, a seguir autores, a seguir personas que vemos, desde Barack Obama hasta Shakira, hasta Karol G y todas estas experiencias, no podemos seguir los pasos de otras personas. No puedo empezar como empezó Karol G, entonces voy y me paro y vivo en la casa en la que vivo Karol G y voy al estudio en el que grabó Karol G, porque si yo sigo los pasos de Karol G voy a ser Karol G. No, eso, o sea, el mundo no funciona de esa manera. Es el hecho de escuchar, entender, comprender cómo funcionaron y, digamos, como estas decisiones de vida que tomaron esas personas para ser exitosas y para ser tan grandes hoy en día y adaptarlas a lo que soy y a lo que me funciona para poder desarrollarme y lograr éxito en mi vida, ¿no? Y no necesariamente decir tengo que vivir lo que vivió esa persona, porque en eso se refugia mucha gente de, pero es que yo no tuve las oportunidades que tuvo James para llegar a ser James Rodríguez. No, es que tú no necesitas exactamente esa oportunidad que tuvo James, porque es que James no es como que es una oportunidad y se ganó el billete de oro y por eso llegó y fue futbolista. Entonces Cristiano Ronaldo se encontró el billete de oro y el billete ese de fábrica, de Charlie en la fábrica de chocolates, que se ganaban un billete de oro para poder ir a la fábrica y entonces Cristiano se lo encontró y por eso se volvió el mejor futbolista del mundo. O sea, el mundo no funciona así, las sociedades no funcionan así. Es simplemente cómo entender y comprender que a través de la disciplina, la educación, el desarrollo personal, el desarrollo mental, el mismo desarrollo físico, el comprender cómo funciona el cuerpo y el ser humano y el cerebro, les permitió a estas personas llegar a lo que son hoy en día, creería yo, ¿no? Y más allá de eso, escuchar este tipo de podcast como el de nosotros o como el de otro montón de personas, como una fuente de inspiración, por decirlo así, o como una fuente de información de qué puntos puedo yo agarrar que se puedan adaptar a mi vida y me sentirme identificado para poder trabajar en ellos y desarrollarme como persona y en algún momento de la vida ser exitoso. Ahí lleva otra frase. A mí me gusta, me apasionan las frases y que pienso que es oportuna para el comentario suyo. Y es que donde quiera que estés, ¿ya? Con lo que tenga en sus manos, haz lo que puedas. Y preocúpate de lo demás. Ese es el tema. O Total, sea, tú no puedes decir que si yo tuviera lo que tuvo Julano de tal, podría hacer tal cosa. No funciona. No, con lo que tengas, donde estés, haz lo que puedas y despreocúpate por el resto. Es eso. totalmente. Si tú haces eso, ¿qué tienes tú? Tienes recursos económicos, tiene una capacidad cognitiva tremenda, desarrollada, tiene mucho amor, mucha sensibilidad, tiene mucha curiosidad, ¿ya? Eh, si tienes eso, mire qué hace con eso, ¿ya? Y no te preocupes porque solamente me alcanzó para tanto y el otro hizo más que yo, no importa, yo hice lo mío y en mi tiempo. Cada quien Claro. vive su propio tiempo. Cada quien, Me- en este momento, usted allá y quien te esté escuchando y quien sea, si yo me asomo aquí a la ventana y veo gente que camina por la calle, cada uno está viviendo su propia situación, su propia felicidad, su propia angustia, su propio problema, su propia necesidad. Entonces, claro, cada quien, con lo que tiene, en donde se encuentre, en Vega Larga, en Medellín, en Rivera, Huila, en Neiva, en Bogotá, en Montreal, donde quiera que esté, con lo que tiene, haz lo que puedas y deja el resto que pase lo que tenga que pasar. Y esa es la manera, como a mi juicio, cada quien puede encontrar su norte, su guía. Porque es que si nos ponemos, como dijo usted, a pensar de que como hizo James y que yo quiero ser como Ronaldo, Ronaldo es Ronaldo y no hay otro. James es James y no hay más. Y si yo quiero ser como el otro, dejo de ser yo, que ese era el problema mío antes de mis 25 años o antes de la universidad, que yo quería ser como todo el mundo menos como yo. Porque no me gustaba yo, quién era yo, cómo pensaba, cómo vivía, mi cuerpo, mi físico, mi cara, mi forma mis recursos, que tampoco es que fuimos tan pobres, porque ahí teníamos con qué comer. Pero pues como habían otros que tenían más.
Entonces yo quería ser como el otro, pero no, yo soy yo tengo que desarrollarme es a partir de lo que yo tengo. Por eso le digo, con lo que tengas. O sea, ¿qué tienes Claro. tú? Desarrolla eso que tú tienes, ¿ya? Y despreocúpate de todos los demás, porque cada uno está concentrado en cómo desarrolla lo suyo. Me encanta. Es un hermoso final para el podcast, pero antes de eso quiero hacer una última pregunta. ¿Qué es lo más bonito de verme creciendo en otra época? ¿Qué es lo más Ah, bonito de verme creciendo en otra época? Sí. desafortunadamente, esa pregunta no me permite ser objetivo. Quisiera ser objetivo para tratar de responderle eso, pero no. Yo, y me perdonarán todo el mundo, pero yo me siento el hombre más orgulloso de la vida de haber tenido los dos hijos que tengo. Me faltan dos, ¿no? Porque yo quiero tener cuatro. Siempre. No sé ese cuatro de dónde salió, pero siempre tuve Aunque ya encontró dos primas para reemplazarnos. Ahí están los cuatro que quería. para reemplazarnos, no para completarlos. Eso, para completarnos. Eso. Eh, yo quiero tener cuatro hijos. Por ahora, gracias a Dios y a la vida, hasta me ha dado dos. Pero me parece unos muchachos con un potencial tremendo, increíble. Me siento orgulloso porque yo les he ayudado a construir esa personalidad. Por supuesto que la han desarrollado ustedes, pero yo he puesto ahí mi granito de arena para que ustedes la acaben de forzar o de forjar. Y me siento muy orgulloso de eso. Entonces mi opinión no es objetiva, desafortunadamente. Está viciada de sentimentalismo y de emoción. Pero si yo pudiera, de pronto, apartarme un poquito de esos sentimientos y de esas emociones, tendría que decir que yo los veo a ustedes exitosos, los veo a ustedes triunfando, los veo a ustedes con todos los argumentos y con todos los recursos para salir adelante. Lo tienen todo y lo están haciendo muy bien. Lo que pasa es que hay una frase por ahí que me gusta y dice, eh, la gente no tiene paciencia para ser rico. La gente le gusta ser pobre rápidamente. ¿Ve? Entonces, muchas veces no nos damos de cuenta de la riqueza que tenemos, sino que queremos llegar ya. Entonces, dice Mateo, yo quiero tener mi Lamborghini ya, yo quiero tener mi Ferrari ya, yo quiero tener mi moto, pero ya, la quieres ya. ¿Por qué? Porque fulano de tal dijo usted cuando empezó esta conversación, eh, quiero tener cosas, quiero tener carros, quiero ir, quiero venir, a qué época fulano de tal ya tenía lo que yo hoy en mis 24 todavía no tengo. No, cada persona tiene su tiempo. Su tiempo es su tiempo y el mío es el mío. Y mis cosas me llegarán en mi tiempo y sus cosas te llegarán en su tiempo. Entonces yo veo que lo que les hace falta es un poquitico de paciencia para volverse ricos. Hay que tener paciencia para volverse ricos. Quienes queremos o pensamos que nos podemos volver ricos de la noche a la mañana, sencillamente nunca vamos a salir de esa miseria, de esa pobreza, de la que queremos escapar para ser ricos. Claro. Porque la riqueza se consigue paso a paso. La riqueza se consigue con paciencia. Y me refiero a todo tipo de riqueza. O sea, riqueza económica, de dólares, y riqueza académica, riqueza intelectual, riqueza, si se quiere, para disfrutar la familia, para tener los bienes que queremos tener. Hay que tener paciencia, hay que trazar un norte, hay que disfrutar el día a día. ¿Mm? Porque desafortunadamente, como la mente o el cerebro nunca se conforma con lo que tiene, él siempre está buscando o siempre desea lo que no tiene. Entonces, si uno no controla eso, no es que eso esté mal, seguramente eso está muy bien, pero hay que manejarlo, hay que controlarlo para no dejarnos llevar, para no dejarnos absorber de la mente buscando siempre lo que no tenemos, sino, digo yo, disfrutar lo que tenemos,
sin dejar de proyectarnos hacia lo que deseamos, hacia lo que no tenemos. Porque es que de lo contrario somos infelices, porque usted siempre que consigue algo, la meta suya era tener un Ferrari, cuando lo tiene ya dice, ya, lo tengo, y ya. Dijo usted hace un ratico, tanta expectativa por irse por Canadá y después llegó a Canadá y bueno, ¿y ahora qué hago? Ya estoy acá, ya Claro, caminé las calles, ya aprendí el francés, ya me pasé, ya recorrí todos los rincones de Montreal, ¿ahora qué más hago? Y claro, entonces ya su cerebro dice, no, pues esto no me gusta, esto no es lo que yo buscaba, y te sigue buscando es otra cosa, ya quiere irse para otro lado. Y así va a vivir una vida que no es como la que uno realmente quisiera. En cambio, si usted se dedica a disfrutar lo que está pasando en Canadá contigo, el proceso, ¿ya? A vivirlo, exacto, no es la meta, no es el fin, sino el proceso. No es al terminar, sino al camino, ¿cómo es? Y acudiendo a las frases. Caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Entonces el éxito es disfrutar lo que yo hago día a día. El éxito es disfrutar ahorita, después de esta pequeña charla que hemos tenido, ir a un Tim Horton o a cualquier cafetería y tomarse un capuchino delicioso y reconocerse a sí mismo qué exitosa que soy. ¿Eh? Y ese es el éxito. Y si usted claro, hace eso, su cerebro no va a estar tan, o su mente no va a estar tan en ese futuro de lo que quiere tener, sino que se va a concentrar en el hoy sin descuidar que yo a futuro quiero hacer otras cosas. ¿Ve? claro. Porque, pues sí, la camisa me queda muy bonita, me gusta, pero ya me la ven todos los días puesta y entonces me van a decir pijamita y entonces ya estoy pensando que entre 15 días voy a cambiarla, pero no porque esta camisa sea mala o no me haya gustado, sino porque pues hay que ir evolucionando y hay que cambiar y bueno, las cosas van terminando y hay que conseguir otra. Claro. Bueno, con esto, digamos que doy por terminada esta sesión de charla terapéutica, digámoslo así un poco. Pero ¿no le parece que es muy rápido para irnos Em, no quiero ir a trabajar. los compromisos? Los Eh, compromisos laborales y Es, sociales. es uno, Pero es uno de los peros que uno le podría, digamos, sumarle a la vida de hoy día. Eh, total. antes, antes queríamos hablar y hablar y hablar. Recién empezamos nosotros, como dijo usted, a hacer este tipo de conversaciones, solo que hoy la grabó por alguna Ajá. razón, pero todas las anteriores veces que hemos hablado, y cuando empezamos hace como 4 o 5 años a hacer este tipo de diálogos y a charlar de cosas, nunca se grabaron. Y además Nunca tenía fin. como que no había afán porque tenía que ir a hacer otra cosa. Mientras Claro. que hoy por hoy lo que yo veo de usted y de Mateo es que ya tienen un tiempo como medido y entonces le puedo dedicar a conversar media hora, una hora, no tengo más. Y me toca correr porque tengo otro compromiso y de ese compromiso salgo para otro, mientras que hace 3 años usted no tenía esa cantidad de compromisos y hoy ya los tiene. Y me imagino que el año entrante pues tendrá muchísimo más. Y es la evolución, digo yo, del ser humano, ¿no? Hace parte, digamos, de esa evolución y de lo lindo y rico que precisamente la decisión, una de las decisiones por las cuales dije, sí, vamos a grabar esto, es guardar este tipo de recuerdos que sé que en el futuro, si no lo veo, lo voy a recordar de otra manera totalmente diferente, pero que en el futuro, cuando tenga esos hijos que añora mi mamá, por ejemplo, donde dice que quiere ser abuela en algún momento de la vida, y les diga, mírennos a nosotros con su abuelo o a mis amigos, a un entorno o a las mismas personas que nos escuchan y que nos ven, que conozcan un poco esa intimidad entre nosotros como familia y de lo rico que es conversar. Y de lo rico que en el momento antiguo, antes, cuando estaba en el colegio, pues mi única preocupación era el colegio. Y entonces conversaciones, pues que hablemos todo lo que sea y todo lo que quieran, porque finalmente pues yo solo voy al colegio. Y que de esas conversaciones, de hecho, en el colegio, eh, los temas de conversación muchas veces salía de lo que yo veía en el colegio. De, oigan, papi, mami, hoy vi en el colegio tal cosa de historia, de biología, de español, y ahí partía la conversación para hablar de muchísimas cosas de la vida y eso era maravilloso y aún lo sigue siendo, solo que un poco más adaptado a la actualidad y a lo que, pues, mi hermano y yo, por ejemplo, estamos viviendo ahorita. Y que antiguamente ustedes tenían una carga laboral más fuerte y ahorita tienen una carga laboral, digámoslo así, un poco más tranquila, por llamarlo así, que Más como si relajada. los papeles se invirtieran un poco, ¿no? Y como que ahora los que corren y los que tienen que tener una vida un poco más agitada
que espero y aspiro al próximo año cuando termine la escuela y demás sea un poco más tranquila en el sentido de que encuentre la forma de adaptar un poco más a lo que yo quiero vivir y no a lo que por el situaciones pues toca, que es lo normal y que dentro de lo que toca pues yo estoy a gusto trabajando y estudiando. Pero pues sí, o sea, eso me parece maravilloso. Sin embargo, este no es el único capítulo, o sea, este no es el único episodio que vamos a tener y tal vez vamos a Nada, tener pues, episodios donde podamos no, hablar muchísimo maravilloso. más. Maravilloso haber estado aquí contigo, haber compartido un ratico, de poderle contar a sus amigos o a sus eh, quienes te vean, Oyentes, todo lo bonito que hemos pasado, que hemos vivido y que hemos aprendido juntos. Eso, total, estaremos acá para seguir pasándola rico, para podernos seguir divirtiendo, recordando cosas, contando nuestra historia. Historia que seguramente es personal, pero que a mí me parece fundamental contarla. Digamos que alguien cuando yo era joven o estaba pequeño me decía que los trapos sucios se tenían que lavar en casa. Y hoy por hoy yo no estoy tan seguro de ese argumento porque yo digo, bueno, uno puede contar las cosas personales siempre y cuando las cuenta bien contadas, siempre y cuando las cuente con buena intención, o sean bien intencionadas, las cuente con mi verdad. O sea, esa es mi verdad. Y si yo estoy contándolo con mi verdad, no entiendo por qué esconderlas. O sea, el claro, bullying que a mí me hicieron fue brutal y pues algunos se burlarán de eso, otros lo recordarán con nostalgia, con cariño, con burla, pero fue lo que me pasó. Y yo lo único que estoy contando fue lo que me pasó. claro. Es eso, no Una es más. historia de la vida real en la cual, digamos, quiero como mandar un mensaje con esto que acabas de decir, y es que este podcast es 100% orgánico. Aquí no hay, digamos, tanta estructura, digamos. Hay unas preguntas que yo quise, digamos, relacionar para generar tema de conversación, pero que realmente es orgánico, que aquí hablamos 100% de lo que pensamos, de lo que vivimos y de lo que sentimos, sin el ámbito de querer educar, de querer decirle a la gente, tendrían que hacer esto, hagan esto. Simplemente es una forma de exteriorizar aquello que vivimos y que pasamos en dos generaciones completamente diferentes, pero que digámoslo así, se unen o se comunican de una manera como tan similar, digámoslo así un poco. Y es una forma como de invitar a los demás, a las personas que se sientan identificadas o que no, que los quiero invitar para que comenten y pongan ahí en los comentarios como qué piensan, en lo que están de acuerdo, en lo que no, qué hacían cuando tenían 24 años, qué edad tienen ahorita, qué es lo que pasa por una cabeza que, por una persona, perdón, qué pasa por la cabeza de una persona que hoy en día tiene 30, 35, 40 años y cómo fue su vida a los 20, a los 24. También estaba estudiando el colegio porque personalmente yo terminé a los 17, o sea, imagínese la diferencia de edad en la que yo terminé el colegio, en la que yo empecé, digamos, esa vida adulta, donde yo ya no era una niña, donde yo ya tenía que ser una adolescente preadulta, empezar a Es que trabajar, que yo hice primero de primaria cuando tenía 7 años y imagínense. me sabía los números hasta el 7. Y era el mejor de matemáticas porque me sabía los números hasta el 7. Los demás compañeros Ese, míos de 7, de claro, 8 años, de 9 años, de 10 años no se sabían ni el 2, ni el 3, ni nada de eso, que nunca habían tenido la oportunidad de ir a una escuela. Cuando a mí total, me tocó a los 7 años. Nada, amor, total. contentísimo de haber estado por acá contigo un ratico y espero que sigamos encontrándonos, sigamos hablando. Hay muchísimo tema, digo hay muchísimo tema porque nosotros llevamos ya 4 años o 5 años haciendo este tipo de charlas Y no se acaban los temas. personales y hemos hablado de tantos temas y hay tantos temas para hablar que seguramente nos vamos a volver a encontrar en otra oportunidad para seguir recordando todas estas historias. Totalmente. Muchas gracias, papi, por esta conversación. Como último, quisiera dejarle a las personas que nos escuchan que esto solamente es una forma de encontrarnos. El podcast en general se llama Conversaciones con Café y esta sesión se llama Conversaciones con mi viejo porque el café es una forma de unión entre las comunidades latinas, digámoslo así, un poco más, porque aquí en Canadá también la gente toma café para tener una buena y rica conversación. Entonces, es todo. Quisiera dejar como por último una frase que dice, a veces creemos que estamos muy lejos en edad, en pensamiento, en experiencias, pero estas conversaciones nos muestran que en el fondo nos entendemos más de lo que creemos. Gracias por acompañarnos en este primer café y quisiera dejarles como pregunta.
¿Qué hacían ustedes a los 24? Déjenlo en los comentarios, denle like si les gusta y síganos en las redes sociales que aparecemos Conversaciones con Café. Un beso y un abrazo para todos.